gente que quiere conocer más sobre el tema, en este caso, pues el fentanilo y todo lo que se nos viene encima dentro de nada, porque se nos va a venir encima dentro de nada. De modo que bien, eso era una, la otra era, como digo, se hacen lo que se puede por sacar a toda esta historia nuestra del estigma, y entre las varias cosas que hacemos, hay entrevistas en la radio, como la que hizo Auri el lunes pasado, que pues, está dando muchas vueltas por ahí porque ha tenido bastante éxito. Desde el colegio inglés me dicen que la charla de Carlos del otro día fue una auténtica salvajada en cuanto a la comunicación y a un juego de silencios que parece que, según dicen los profes, utiliza con auténtica maestría y con mucha emoción y lagrimitas tanto del cara delincuente este como de los chavales que estaban presentes. Se estableció un hilo de comunicación impresionante. De hecho, ya lo hizo el año pasado y por eso cuando llamaron lo querían a él. Y se hacen más cosas. Bueno, el artículo mío del periódico del otro día, pues parece que también está teniendo bastante éxito. Y hay algo que quiero que... Estarás comiendo, espero que no escuches este mensaje hasta... Luis, que... a ver. Arratsaldeon, ¿cómo estás? Sé que no son horas que estarás comiendo, espero que no escuches este mensaje hasta después de desayunar. Simplemente quería agradecerte de corazón que nos hayas puesto en contacto con Igor. Esta mañana hemos grabado. Entonces, tal y como te dije, hemos hecho una especie de entrevista por parte de jóvenes, todas eran chicas de 15 años de un colegio de Tolosa. Y justo lo vamos a emitir el fin de semana de las fiestas de San Juan de Tolosa, imagínate el desfase. Entonces, me ha parecido que Igor lo ha hecho, y perdona la expresión, pero de putísima madre. O sea, tú no sabes la lección que les ha dado a las chicas y las preguntas también inteligentes que han hecho las chicas. O sea, me parece que programas así, yo no he hecho nada, así que lo han hecho todos ellos, son súper buenos, José. O sea que gracias de verdad porque esto da sentido a mi trabajo. Bueno, no te quiero meter más rollos, pero es que estoy muy contenta. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Espero que estéis bien. Sabéis que solemos contar con ella en multitud de ocasiones, pero aparte de eso, pues tiene un alma que impresiona y le gusta hacer trabajos, y a los que os ha entrevistado lo conocéis, con una sensibilidad y un tacto exquisito. También Eduardo Yáñez en Onda Cero tiene mucho... Vamos, que no son precisamente amarillistas, ni tienen morbo, ni les interesa el morbo. Entonces, el otro día hicieron un juego de periodismo con alumnas de la zona de Tolosa, y se quería un chaval joven, alguien, y fue Igor, y la verdad es que pues lo hizo. Bueno, ya lo habéis oído. Para que Aloña mande un audio de estos, pues realmente lo tuvo que hacer muy bien. Entonces, en San Juanes, el fin de semana de San Juan, o el previo, en el anterior, en Tolosa, bueno, en la cadena SER se escuchará esa entrevista que le hicieron las chavalas a Igor. Y bueno, pues si lo queréis poner, ya sabéis. Parece que empieza a las 12, ¿no? Cuando pasa la misión nacional de A Vivir que son 2 días nacional de la SER, empieza A Vivir que son 2 días Euskadi, y Aloña, pues bueno, pues eso.
En fin, que a pesar de todo, pues seguimos haciendo cosas y la rúbrica a todo esto pues son los cursos de verano. Entonces vais a tener que aguantar la matraca hasta las vísperas porque pues, no hay demasiada gente apuntada y es una pena. Así que está. Valoréis en algo el trabajo que se hace aquí, pues estaría bien que lo valoráis. Esta mañana estaba pensando yo. Sé que a alguien se le va a poner la cara cuadrada. Yo dejara ahora de hacer lo que hago en Aergi, ¿cuánto me pagaríais para que siguiera haciéndolo? Ya. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Pónmelo tú. Después de ver los cojones al perro, macho. Nah. He preguntado primero. Ahora mismo, esta tarde dejo a Ergi. Y si queréis que venga, me vais a tener que pagar. ¿Estáis dispuestos? Y no hacer lo que hacía antes, que era terapia de mañana, terapia de tarde, terapia de noche. Y luego los sábados. Y luego las conferencias. Y luego los cursos de verano. Y luego el día sin alcohol. ¿Cuánto pagaríais? ¿Cuánto pagaríais en Castilla-La Mancha o en Almería por tenerme? ¿Veis cuánto valgo yo? 37 putos euros. Que muchos no queréis pagar. Yo valgo los cursos de verano. Eso es lo que valgo. Y no los pagáis. Y no implicáis a gente para que vaya. Y no os esforzáis en que esto salga adelante. Algunos, otros sí. Otros sí. Pero bueno, me estoy dirigiendo a los que no lo hacen. Para una puta cosa que se pide y hay gente que anda racaneando para ir por 30 euros a los cursos de verano. ¿Vino? Pues claro, es que al final todo va pesando y hay un momento en que uno dice, ¿hace la pena todo esto? Luego hay gente que se permita no venir un sábado, gente que no viene porque tiene que ir a, yo qué sé, de pesca o a la playa. Bueno, no sé, me están dando unas tentaciones. Antes de que mi cabeza se vaya, ya os avisé de que íbamos a empezar un ciclo. Conviene introducirlo mediante este tema que es la búsqueda identitaria y la relación de esa búsqueda con la adicción. Porque luego nos vamos a meter en el universo de la adicción, pero hasta las trancas. Y después nos meteremos en el mundo de las emociones hasta las trancas. Y todo eso va a ser un proceso continuado que a lo largo de bastantes sábados pues nos llevará posiblemente a las vísperas del día sin alcohol, en el que volveremos a dar la matraca para que acudáis. El día sin alcohol es gratis, tampoco ponemos carteles a la gente. Quiero decir que si es por 30 euros, no os preocupéis que no. Es gratis. Digo que el desarrollo de estos temas vienen a suponer prácticamente un máster en adicciones, pero un máster en vivo y en directo.
Así que si queréis traer cuadernos y tomar apuntes, pues hacedlo. Y seguramente pues lo podréis aprovechar un poquito más, porque hay gente que si no escribe no escucha, y si no escribe no se le quedan las cosas, que es parte del juego de recuperación, juego entre comillas, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la atención y con el desarrollo neurológico, en el cual el esfuerzo de atención por retener contenidos es el ejercicio más importante a nivel neurológico que se tiene que hacer en esto. Pero bueno, si alguien quiere traer cuaderno y tomar apuntes, pues que los traiga. Listo. Entonces vamos con el tema. Bueno, ya sabemos que las adicciones del tipo que sean son, pues, como prácticamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, pues, fenómenos complejos y que afectan a todas las esferas de quien las sufre. La esfera cognitiva, la emocional, la esfera social. De manera que ninguna teoría puede por sí sola dar una completa cuenta de ellas. Así que necesitamos un abordaje abiertamente interdisciplinar. Por lo tanto, se entiende que las adicciones son muchas cosas a la vez, pero quizá más que ninguna otra, pues sean fenómenos esencialmente psicosociales. Por ahí nos vamos a tirar. Así que lo que vamos a intentar mostrar es la estrecha relación que existe entre las adicciones de cualquier tipo que sean y un concepto central para entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. Y la relación de estos dos conceptos con la búsqueda de identidad. Del por qué hacemos lo que hacemos y de por qué somos como somos. ¿Cuál es la relación de estos dos conceptos con la identidad? O con la búsqueda de identidad, que no es lo mismo. Y tendría que ver con este lema, el yo soy yo famoso, que parece representar una de las verdades más esenciales de la vida del ser humano. Pero puede que no lo sea tanto. Porque puede que tengamos que usar más el somos que el soy. Eso depende mucho de la capacidad interrelacional de cada cual. Pero bueno, para entenderlo, empezaremos por la individualidad básica. Y es que la autoconciencia de cada uno de nosotros surge de mensajes del entorno, de lo que tenemos cerca de nosotros desde que nacemos, ¿no? De las percepciones corporales que nos alertan de una cosa o de otra. Tenemos frío, calor, tenemos esto, lo otro. De los cambios en el espacio en el que nos desenvolvemos desde críos. Del eco de una voz, amistosa o no, y especialmente de cómo otras personas, diferentes a nosotros, reaccionan hacia las cosas que hacemos o que decimos, que pensamos o que vivimos. En esencia, sabemos que nuestro yo se forma a partir de las evaluaciones de los demás y de los roles que desempeñamos en los distintos grupos sociales. ¿Vale? Parece que nos echan a la vida y os salimos a la vida y empezamos a ir recogiéndonos de una punta a otra, de esquina a esquina, de un lado a otro, en función de lo que vamos captando en el entorno, de las cosas que nos dicen, de si nos castigan, de si no nos castigan, de si somos capaces de desenvolvernos en un grupo o no, de destacamos, no destacamos, somos más gregarios que líderes, en fin, de un montón de situaciones alrededor nuestro que tienen mucho que ver con ese impacto que se produce en nosotros como consecuencia de todas esas situaciones que vamos viviendo desde pequeñitos, ¿no? Desde esa perspectiva del yo, estamos pues constantemente evaluando situaciones, observando situaciones, personas. Al realizar una acción, nos preguntamos cómo responden los demás, cómo responderán, cuál es la mirada de los demás hacia mí, cómo me miran, me aprueban, no me aprueban, me desaprueban, qué opinan de mí, lo dicen, no me lo dicen, se han callado, pero entiendo que están opinando esto o lo otro, me prestan atención, no me hacen ni puto caso, valoran lo que yo quiero, me aprecian, no me aprecian, mi mamá me quiere poco, mi mamá me quiere mucho, me comprenden. ¿Os acordáis de los que ya sois mayores, que seguramente habréis sido jóvenes también, de vuestra adolescencia, cuando la rebeldía salía por todos los poros y
y vamos en contra de todo lo establecido y etcétera, etcétera. ¿Se preocupan de mí? ¿Realmente soy de su interés o no les intereso nada? ¿Tienen la opinión que deseo que tengan sobre mí? ¿Me perciben de la manera en que debo ser, en que yo creo que tengo que ser visto? ¿Me ven como yo quiero que me vean? ¿Me ven como yo quiero ser visto? Muchas preguntas que se amontonan hasta que a veces uno escucha por primera vez su propia voz. Porque es verdad que ninguno nos escuchamos como sonamos. No que se lo pregunten a los miembros del coro de Aregui. Ninguno nos escuchamos como sonamos. Estoy hablando de un deambular en el que en el crecimiento o en la evolución de una persona se producen situaciones que tienen mucho que ver con un punto de partida y un punto de llegada. Sabemos cuándo partimos. Como dice el poema, damos mientras vivimos y llegamos. El tiempo que perecemos. Así que cuando morimos, descansamos. En todo ese periplo y en lo que a una persona o personalidad adictiva, sea dependiente o codependiente, se refiere, hay un deambular permanente en busca de algo que no se acaba de encontrar con claridad. Ese algo es la identidad. Hay muchos que nos perdemos en demasiados queriendo ser, en demasiado soy, en demasiadas pretensiones de cosas que quizá no sean. Porque cuando alguien se cierra en sí mismo desde bien pequeño, todos estos impactos que acabo de mencionar antes, que a nivel psicológico se tienen que producir para que una persona forme su propia identidad, no ocurren de la manera adecuada. Sencillamente pues porque uno está cubierto y se protege de todos esos impactos porque todo le daña en demasía. El resultado es que cuando llega a determinada edad se da cuenta de que no ha madurado como persona. No ha madurado porque no ha recibido los impactos que tenía que recibir cuando tenía que haberlos recibido. Es decir, tiene una identidad volátil que se mimetiza con todo lo que tiene alrededor, a veces con la gente de su entorno, a veces con la gente de su cuadrilla, a veces con la gente de su trabajo, a veces con la gente de su familia, pero no es su propia identidad. Adoptando diferentes identidades en función de con quién esté. Aquí soy una persona, allí soy otra persona, y esto en adictos que consumen se ve mucho, pues porque hay gente, yo cuando estaba en activo, según en qué sitio estuviera bebiendo, pues era una persona o era otra. Una gente era de una manera y con otra gente era de otra manera. Me aclaraba. Y no por fingir simplemente, sino por intentar buscar una identidad a la que acoplarme. Y esa fue la dura realidad de una vida a la búsqueda de mí mismo. Y a lo largo de todo el tiempo van produciéndose cosas, situaciones que te van pues dando golpes, guantazos emocionales, impactos, situaciones de vida en las que poco a poco te vas situando hacia un lado o hacia otro. A mí me llevaron a un puente, pero salí de allí. Lo cierto es que si sigues haciendo un trabajo de búsqueda, un trabajo de encuentro, un trabajo de cambio, llega un momento en que vuelves al punto de partida. Un momento en el que la soledad buscada por la necesidad de estar contigo mismo, pues se incrementa. He perdido mucho tiempo buscándome en otra gente, he perdido mucho tiempo buscándome en muchas cosas, he perdido mucho tiempo haciendo no sé cuántas miles de cosas. Y ahora creo que me falta tiempo para mí conmigo.
Creo que ese momento se tiene que dar, en el que uno ya, entendiendo cuál es su verdadera identidad, quiera disfrutarla. Creo que la rehabilitación es eso. Creo que la rehabilitación es llegar a encontrarse con quien realmente eres y aceptarte como tal. Y disfrutar de ti en tu tiempo. Eso no quiere decir que me aísle de los demás. Cuanto mejor me relaciono conmigo, mejor me relaciono con la gente. Cuando toda mi visceralidad animal, como la de cualquiera de los que estamos aquí, porque somos más amigdalares que prefrontales, nos mantiene en el aislamiento, que no es más que una forma de defensa de una identidad débil, temerosa, que tiene miedo de ser destruida. La visceralidad sale porque es lo que cualquier mamífero tiene más primitivo dentro de sí. Lo antisocial es lo primitivo a nivel visceral. Gente que no se relaciona es porque tiene miedo. Y tiene miedo porque trabaja desde el cerebro medio, desde la zona límbica del cerebro. Y no establece relaciones sociales precisamente porque no se ha encontrado. Porque no sabe quién de él mismo se tiene que relacionar. ¿Estáis siguiendo? Porque igual me estoy metiendo muy a niveles, no sé. Sí, vale. Si no, pues me paráis. A ver quién tiene. A ver quién tiene razones. Ay, porque me parece que me estoy embalando y me estoy yendo muy para adentro, no sé. Y alguna carita pues dice, coño, ¿qué coño está hablando este tío? ¿De qué está hablando hoy? Estoy hablando de eso, de identidad, de búsqueda de identidad. ¡Me corro! Mira el gatito. ¿No estás viendo el gatito? En fin. Bueno, pues después de todo, de esta larga explicación y del establecimiento de la base de búsqueda, con todas esas preguntas que uno se va haciendo a lo largo de la vida, o que le van haciendo y que uno no sabe responderse, pues probamos. Y tenemos que entender que la vida pues se entiende como un proceso en el que vamos acumulando experiencias. En esencia, somos lo que hacemos. Somos nuestras vivencias. Por lo tanto, cuando enfrentamos dificultades con nuestra identidad, pues tendemos a buscar otras experiencias que nos ofrezcan una identidad diferente. Si soy lo que he hecho hasta ahora y no quiero ser lo que soy, resultado de lo que he hecho, tendré que empezar a hacer cosas diferentes para llegar a ser lo que quiero ser o lo que pretendo ser. El tema es, ¿acertaré o no acertaré? Una. Solo una vida tienes. De modo que si estás pensando en hacer, ¡haz! ¡Ya! El tiempo, como decía el de la coleta, tic-tac, tic-tac, no para. Y cuando, bueno, en fin, llegará un momento en el que la vida se convierta en plazos que duran lo mismo, pero no son iguales. O que son iguales, pero no duran lo mismo. Es decir, los meses se convertirán en semanas, las semanas en días y los días en horas. Cuando paséis de los 65 lo empezaréis a notar. Y puede que antes. Pero si con menos de 65 ya lo estáis notando, ya podéis coger un contrapeso o algo porque a partir de los 65 no lo ves pasar. No lo ves pasar. Yo ahora mismo pestañeo cuando salgamos de aquí del ensayo y ya es sábado otra vez. Y ya es sábado otra vez. Y ya es sábado otra vez. Esto es lo que hay. Entonces, si queremos forjar un cambio de identidad porque no estamos conforme con la que tenemos o porque no creemos haber encontrado la que realmente nos pertenece, si estamos en un proceso de búsqueda identitaria, y la adicción es un proceso de búsqueda identitaria, sí o sí,
Alguien no está donde debiera, no encuentra su sitio, no se puede ubicar, no pertenece ni a su familia siquiera. Es una persona extraña en todas partes, en su casa, con los colegas, en el trabajo, en los estudios, en todas partes extraño, en todas partes raro, en todas partes desubicado, en todas partes sin pertenecer. No encajas en ningún sitio. Eres la ficha del puzzle que está siempre fuera del que le pertenece. Y tienes que encontrar ese puzzle. Entonces, la búsqueda de identidad tiene mucho que ver con el proceso de rehabilitación. Porque si tú no haces un proceso de trabajo estructurado, serio, de búsqueda, vas a seguir consumiendo. Mientras estés buscándote, estarás bien. Si te encuentras, mucho mejor. Pero si dejas de buscar, bueno. Podemos ubicar en un plano de maldad general en el que la búsqueda de pertenencia esté siempre asentada en clave de rechazo, en clave negativa. No soporto mis limitaciones. Todo el mundo las ve. Nadie me entiende. Nadie me valora. No valgo nada. Nunca tendré o dejaré de tener miedo. Nunca estaré seguro de nada. Es mejor no hablar con nadie. Siempre terminan eso, jodiéndome. Se entienden entre ellos, pero se olvidan de mí. ¿Qué me pasan a mí estas cosas? La gente es mala. Esto solamente me pasa a mí. No lo puedo hablar con nadie. El sentimiento de ausencia y de falta de pertenencia se incrementa. O te encuentras, no encuentras, no estás, no encajas. Bueno, al iniciar una dependencia, una adicción, a cualquier sustancia o comportamiento, adictivo el que sea, es bastante complicado, si no imposible y ciertamente científicamente poco efectivo, enfatizar una distinción radical y artificial entre la adicción física y la adicción psicológica o comportamental, así como entre las causas individuales y las sociales. No sé por qué esto se me ha ido. Señal. No señal. Bien, decía que intentar entender las diferencias entre las causas individuales y las causas sociales de una adicción. Y tendríamos que hilar muy, muy fino para encontrar el hilo conductor. Las enlaza. Porque es que el comportamiento humano no es algo ni solo físico, ni solo psíquico, ni únicamente social, sino definitivamente psicosocial. De ahí parte la idea psicosocial de las adicciones y de la persona que cae en ellas. Mejor dicho, que la persona que cae en ellas lo haga porque persigue un objetivo psicosocial. Es una necesidad innata de pertenencia que llega a ser angustiosa a medida que no se consigue. En la evolución humana, a medida que el ser humano ha ido evolucionando, ha dejado de ser únicamente unipolar, por decirlo de una manera clara, a ser un animal social, un animal de grey, un animal gregario, un animal de tribu, de pertenencia a un grupo. Y esa clave psicosocial es la que establece en cada uno de nosotros, por la evolución de la especie, esa necesidad de pertenecer, de estar en grupos sociales, de encajar en alguna parte. Esa es la sensación que muchos de nosotros sienten por primera vez cuando se sienta en un grupo de rehabilitación.
y escucha hablar a otra gente de cosas que realmente uno entiende, las que nunca ha hablado antes, pero que siempre ha vivido por dentro. Es cuando la búsqueda de identidad recibe un soplo de aire fresco en el que alguien percibe por primera vez que está en el sitio en el que debe de estar. Gente que realmente le ha pasado lo que le ha pasado a él, sin ningún tipo de conjetura de ninguna clase. Nadie te dice nada, simplemente te sientas y empiezas a escuchar y percibes. No te hablan a ti, hablan de ellos. No te dicen nada, dicen de ellos. No te preguntan nada, se preguntan a ellos, te responden ellos y tú vas cogiendo, vas encajando de una manera, a veces desde el mismísimo inicio y a veces de una manera paulatina, que ese sentimiento de pertenencia se va sentando. Y que por el mero hecho de pertenecer al grupo, te empiezas a encontrar a ti mismo, en la parte que te toca, como animal social que eres. Si yo aquí puedo llegar a encontrar algo que merezca la pena, y te dan una serie de herramientas para conseguirlo. Entonces, cuando estamos hablando de humanidad, tenemos que empezar a entender este binomio que planteo en la imagen, ¿no? Adicción e identidad como dos conceptos estrechamente relacionados. Porque una parte de las adicciones, independientemente de su naturaleza, pues puede originarse en el intento, que no siempre es intencionado ni consciente, por explorar una nueva o diferente identidad personal. Eres una persona apocada, eres una persona sin personalidad, eres una persona muy poca capacidad de relación y pues no sé, pues te metes unos petas, un par de rayas o unos tragos y tu personalidad cambia. Te conviertes en otra persona, eres capaz de relacionarte, eres un tío simpático, cuenta chistes. Una parte de las adicciones, independientemente de su naturaleza, pues se pueden originar en el intento, que no siempre es, como decía, intencionado ni consciente, por explorar una nueva identidad personal. Hablaba del cambio que en muchas ocasiones, por lo menos a mí, se me generaba cuando no era capaz de afrontar determinadas situaciones sin nada, pero que con unos cuantos tragos pues era capaz de decirle guapo al más pintado, ¿no? Y algunas cosas peores también. Entonces, buscando un enclave de personalidad en el cual encajar, en el cual yo me pudiera desenvolver, siempre caía en la misma trampa, y era que bajo los efectos de la sustancia no conseguía que el cambio que me generaba ese consumo se asentara en mi personalidad sin consumo. Con lo cual siempre estaba en una búsqueda errática de personalidad que cuando bebía era y fumaba era una persona y cuando no lo hacía era otra persona totalmente diferente. Quería superar mis carencias sin consumo con el consumo, sin entender que lo que el consumo generaba en mí no era un cambio de personalidad, no era exactamente un cambio de personalidad, era una máscara, una fachada, una pantalla falsa que en cuanto se me pasaban los efectos del alcohol se desvanecía. Esa fue la traición permanente en la que viví yo durante muchos años. También es verdad que no todas las adicciones pueden ser entendidas de esta forma, pero muchas sí, muchas lo son. El enfoque de la identidad personal y social, aunque no puede dar cuenta de todos los casos de adicción, sí que puede ser útil para entender y prevenir muchos de ellos. De ahí tanta insistencia en los colegios, en las charlas de los colegios, en que alguien se plantee delante de un auditorio de chavales y los ponga a vivir emociones que no se atreven a vivir porque intentan ya ser más mayores de lo que son o intentan estar en una especie de etapa evolutiva diferente y alguien con muchos años más se baja a ese nivel en el que están ellos. Y ese es el choque que muchos colegios, cuando te llaman, después de haber usado a policías, después de haber usado a psicólogos, después de haber usado a no sé cuánta gente, dicen es que con vosotros es diferente. Claro que es diferente. Los chavales se ponen, y la persona que va a hablar con ellos se pone en el nivel en el que están los chavales, y desde esa distancia de búsqueda en la que ellos están, la persona que está buscándose o que puede que se haya encontrado, les da una lección de situación que ellos entienden perfectamente. Esa es la diferencia que hay entre los técnicos y profesionales y los que hacemos esto por amor al arte. Aunque lo del amor al arte va a cambiar.
Sí, ya puedes ir haciendo números que... No te rías, que me van a poner un sueldo, han dicho. Sí. ¿Veis? Así da gusto, con esta gente da gusto. Ellos no han dicho nada de eso, ¿eh? Se han quedado todos como diciendo, este tío está gilipollas. No he bebido, ¿eh? ¿Verdad? Yo también. Pues yo no me voy a tomar en serio y... A país se está poniendo mala cara. ¿Te estarás hartando de balonmano, no? ¿O qué? ¿No? ¿Has ido? Ajá. Ah, bueno, pues es que ayer me preguntó Urdangarín por ti y dije, pues no sé, pues... ¿Eh? Sí, en Irún. No, no, al padre, al padre. El ex de la ex. Oye, claro, sí, sí. Para rato le va a soltar la novia, digo. Bueno, vamos ya con el tema. Bueno, esto de la identidad, en términos técnicos, Carlos, ¿vas a estar quietecito ya? No te muevas, que ya se mueve el cable. Haberte movido antes. Técnicamente se define esto de la identidad como la percepción y experiencia de uno mismo como poseedor de continuidad y de uniformidad en su desarrollo. Si hay algún adicto ya sabe o podrá entender dónde está el fallo básico por el cual acabamos en la adicción. Y es en la discontinuidad y en la falta de uniformidad, porque nunca nos encontramos. Siempre fuimos a tirones, sin ritmo, sin autodisciplina, totalmente fuera del lugar en todas partes. Técnicamente, como decía, además implica una autovaloración positiva. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Así que no es nada extraño que nos pasemos la vida tras la búsqueda de identidad. Y además, para completar la definición desde mi perspectiva, la mía, mantener una autodefinición positiva es una de las necesidades humanas más fundamentales. Ya porque nunca la tuve, pero considero que para poder andar mínimamente tranquilo en la vida, a pesar de los problemas que puedan aparecer en ella, o de las pérdidas, o de todo lo que toca vivir, si no hay una autodefinición positiva, si no nos valoramos, si no somos capaces de tener una buena percepción o autopercepción, si no somos capaces de relacionarnos bien con nosotros mismos, es seguramente porque la autodefinición es negativa, ¿no? Y digo esto pues porque cuando esto falla y nos enfrentamos con las dificultades de nuestra autodefinición, pues ahí, según decía Erickson allá por el año 68, es cuando surge lo que denominamos crisis de identidad. No hablo de crisis de identidad, casi todo el mundo lo entiende, porque últimamente en los planos y los tratamientos de psicología y de psiquiatría está muy de actualidad el hecho de las crisis de identidad. ¿De qué creéis que están hablando cuando hablan de crisis de identidad? Personas que no se encuentran, que no se entienden, que no se quieren, que no se pueden relacionar, que no saben nunca dónde ponerse. Les falta un entorno fiable, confiable. Se desenvuelven en un medio hostil permanentemente, retraídos sobre sí mismos, definiendo una persona adicta. Todas las letras. A lo mejor, en vez de tanta parafernalia tecnicista, habría que empezar por la base de decir, cuando alguien va a una consulta y le empiezan con estas situaciones, que le pregunten, ¿consume algo? ¡Hombre! Pues lo normal. Lo normal. Y si el psicólogo o el psiquiatra sabe un poco de qué va esta vaina, o el médico, cuando alguien te dice que consume lo normal,
ya te está diciendo que está consumiendo. Y seguramente, pues, según dice el doctor Pascual, por 3. Multiplícalo por 3. La estadística dice por 3. ¿Cuánto bebe usted? 8. 8. 8. Por 3. 24. Y ahí ya está la cosa más ajustadita. Pero claro, si le dices al médico que te tomas 24 y lo multiplica por 3, pues vas derecho al secadero, vamos, sin, no tienes nada que hacer. En fin, bueno, hablamos entonces de la identidad y de la crisis de identidad. Y ahí es donde entra mucho la clave de autoconcepto que estaba comentando antes, así de pasada, ¿no? Esa autodefinición de soy un tonto, soy mala persona, no soy digno de confianza, nunca llegaré a nada, esta vida es una... Y todo eso bajo el miedo, el pánico, el temor de espero que nadie se dé cuenta de lo que me pasa, que nadie me note, que nadie se entere. No puedo permitir que me vean inseguro, inquieto. Van a reír de mí, qué vergüenza. ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que ser así? Léase bien la pregunta, ¿eh? No dice por qué tengo que estar así. Dice por qué tengo que ser. Ser así. Un autoconcepto negativo afianzado sobre la razón básica de vida. Ser. Ser. No estar, ¿eh? Ser. Alguien que se plantea esto tiene una crisis de identidad brutal. Tiene una crisis de vida. Más que de identidad. De vida. Todo está descolocado en su vida. Aparentemente puede situarse y vivir de unas u otras maneras. Puede tener colegas, puede tener amigos con los que va a hacer esto o lo otro. Puede tener su trabajo, puede tener su familia, puede tener hijos o montones de hijos. Me da exactamente igual. Pero hay un punto en el que se busca y no se encuentra. Un punto en el que se preguntará, ¿por qué tengo que ser así? Y esa pregunta lleva implícita una afirmación. No quiero ser así. Pero no sé cómo quitármelo de encima. No sé cómo puedo cambiar. ¿Puedo ser de otra manera? ¿Puedo ser otro yo? Y a lo mejor lo que ocurre, y eso es lo que suele pasar mucho en las adicciones, es que no sabes qué yo eres. No sabes quién realmente eres. Porque te escondiste desde los 4 o los 5 años sobre ti mismo. Te recogiste dentro del caparazón y no saliste nunca. Te has convertido en un observador acomplejado de realidades ajenas, que solamente vives desde el fondo de ese pozo por el que ves pasar la vida en cuadros muy pequeños. Gente desde cuadros muy pequeños. Gente que no te mira, que si te mira te metes más adentro del pozo para que no te vean. Gente que no quiere contar contigo, ni tú quieres contar con esa gente. Te ves desde el fondo más profundo de ti mismo y no sabes ni siquiera dónde estás. Buscas y no sabes qué buscas. Buscas y no sabes a quién buscas, pero buscas. Más vale que sigas buscando, porque al final el que busca... ¿Por qué tengo que ser así? Pues, además de todo esto, pues como escribía el profesor Rolf Carballo, en la crisis de identidad desaparece la confianza básica de la persona. Observador acomplejado, inseguro, buscador de situaciones y de sensaciones que le contenten, que le conformen, cortoplacista, la respuesta inmediata. No tiene confianza en sí mismo. Y este es el elemento imprescindible de toda actividad humana. Si no crees en lo que haces, si no crees en lo que eres, si no crees en lo que puedes, si no crees, no sabes. Si no sabes, no haces. Y tratarás de buscar esa confianza fuera de ti. A veces en actitudes pues concretas, airadas, agresivas, negociadoras, misas, serviles, tipo que sea. Y a veces
en otras personas, generando un lazo de dependencia emocional en el que solamente eres a través de otras. Dependencia laboral, solamente estás a gusto cuando trabajas, sin tu trabajo no eres. No os acordaréis, pero yo en mis tiempos recuerdo de una empresa paradigmática en Oarsoaldea, que era Victorio Luzuriaga. ¿Cuánta gente he visto yo jubilarse con 55 años de Victorio Luzuriaga? Morirse antes de los 58. Vida sin sentido, sin sentido. Gente delirantes, proyectistas, gente que tenía una función dentro de la empresa de la hostia, porque se sentían útiles y además importantes en el desarrollo de todo esto. Que los mecánicos somos muy raros. Y en 3 años morirse. A veces porque se bebieron en 3 años todo lo que no habían bebido en su vida. Y otras veces porque no le encontraban sentido a vivir, fuera de su ámbito laboral. ¿Qué falla ahí? Ahí falla algo. Ahí falla algo. Si lo básico en tu vida es tu trabajo, más básico que tú, que tu propia vida, algo está mal, algo falla. Ahí hay una crisis de identidad. O también es cierto que en épocas pretéritas, pues estos planteamientos de identidad ni siquiera daba tiempo a tenerlos porque tenías que andar, tenías que andar como tenías que andar y espabilarte porque si no te espabilaban, ¿no? No daba mucho tiempo a este tipo de reflexiones, no lo sé. Entonces, lo buscará en la dependencia emocional y otras veces, desgraciadamente, pues en las drogas. Legales o ilegales, del tipo que sea. Entonces, comportamientos que pueden ser adictivos o no. Personas que pueden ser de dependencia emocional o no. Gente que vive toda su vida a la sombra de otra persona y en algunos casos hasta es feliz. Pero el día que le falta, a veces pues la vida es así, ¿no? Te quita. Tiene mucho que ver con los lazos. Podemos hablar de los neuropéptidos también un día de estos, igual antes de meternos en faena con el universo de la adicción, ¿no? Pero es entender claramente. Es lo que ocurre cuando tú tienes una relación con alguien. Y no digo una relación amorosa, digo bueno, amorosa, por ejemplo, familiar o de otro tipo, también una relación amorosa. De qué es lo que pasa en un ser vivo, mamífero, cuando abraza a alguien, cuando besas a alguien, o cuando le tocas a alguien a quien quieres tocar, alguien que hace mucho tiempo que no ves y te fundes en un abrazo. El recuerdo que deja en todos tus circuitos el hecho de que ese abrazo con esa persona no es igual que el hecho de otro abrazo con otra persona. Como las cadenas de neuropéptidos van circulando por nuestro organismo de diferente manera. Y tú entiendes claramente que un abrazo no es igual que el otro abrazo. Y le abrazarás con la misma fuerza que a otra persona. Pero el contacto con esa en concreto produce en ti una generación de ritmos biológicos diferente a lo que te produce el abrazar a otra persona. Que también le puedas querer mucho, pero no es la misma persona, por lo tanto no la quieres igual. No es el mismo amor de uno al mismo amor de otro. ¿Estáis entendiendo? Vale, qué bien, es que así da gusto. Bueno, pues estamos hablando de las adicciones. Por tanto, suele pasar que en la vida, en épocas de estrés, de gran estrés, pues como durante la adolescencia, que es una época de gran estrés, otras cosas pues, por toda la poda neuronal que se produce en el cerebro y todo lo que eso conlleva de inquietud, de desasosiego y de cambios pubertales, por la pérdida de un ser querido o la pérdida del trabajo, por ejemplo, o especialmente cuando ocurren varias de estas cosas a la vez, de carácter estresante, pues es común que se busque una nueva identidad. Porque hay veces que cuando la vida te empieza a sacudir hostias, pues no quieres estar nunca en el sitio donde se reparten. Y uno que intenta ser otra persona o intenta hacer otras cosas, pero la vida es así. Y en este proceso, pues es muy fácil que uno llegue a depender de manera total a veces, o casi total, de alguna sustancia o de cualquier otra cosa o persona en la búsqueda de esa identidad. No me voy a meter con las benzodiazepinas, pero como últimamente paso mucho por los sanatorios, pues eso de que cuando ves a un un chaval de 17, 18, 19 años con una crisis de angustia, pues porque se le ha muerto su padre, pues la vecina del cuarto le recomienda que se tome un Orfidal.
Yo que estoy por ahí dando vueltas digo, ¿por qué no se lo toma usted? Es que la niña necesita. Digo, ¿es usted médico? No, pero es que a mi hija. No necesita vino, pues porque sí. Pero no, es que la niña no puede estar así. ¿Cómo que no? La niña no puede estar así. Si acaba de morirse su padre, ¿cómo quiere usted que esté pegando saltos de alegría o qué? Pues tendrá que vivir la situación de muerte que ha tenido, joder. ¿Y le va a dejar una huella? Pues claro que le va a dejar una huella. ¿Cómo no le va a dejar una huella? Pues claro, se le ha muerto su padre, joder. Es que, ¿cómo no le va a dejar huella? Pero a la niña y a la esposa y a la otra hermana y al hermano y a todo Cristo que ande por ahí. Pues claro que te deja huella. ¿Cómo no te va a dejar huella? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Borrar la huella? Vamos a borrar la huella. ¿Y qué cojones eres tú entonces? No tienes, no sientes, no te permites sentir, porque es desagradable sentir dolor cuando se te va alguien. ¿Alegría? Oh, no, no. Vamos a bajar también la alegría porque demasiada alegría también es malo. Pues venga, otro final. Que estoy demasiado contento, coño. No nos permitimos sentir. Y luego hay una disfunción emocional clara, porque reprimimos una emoción porque nos desagrada en un momento dado, cuando la gestión emocional de ese dolor es lo que nos hace madurar en base a él. Y tampoco nos atrevemos cuando estamos demasiado contentos y así empieza un proceso de rehabilitación en el que la gente empieza a entender que la libertad emocional tiene mucho que ver con dejarse sentir. Y le da miedo. Es que yo siento muy fuerte. Claro, eres adicto. ¿Adicto? ¿Sabes por qué sientes muy fuerte? La misma razón que cuando una presa se rompe, sale el agua y se lleva por delante todo lo que pilla. Porque llevas toda la vida sujetando todo ese torrente emocional. Por miedo a que te vean sentir, por miedo a que te vean emocionado, por miedo a verte vivo y emocionado. Da miedo sentir, sentirte vivo. Y no hay nada que manifieste más la vida que la emoción. Es mucho más visceral que la reflexión. Es anterior, evolutivamente hablando. Da miedo. Anda que si te ven llorando, triste, si te ven contento, ¿qué van a pensar estos? Si se te acaba de morir alguien y te ve alguien y resulta que te han contado no sé qué y te pones a reírte. Qué vergüenza, por Dios. ¿Cómo me puedo reír en este momento? Las emociones son muy descaradas y además son muy libres. Sea lo único libre que tenemos en nosotros. Así que vamos con la búsqueda. Lo cierto es que en esa búsqueda incansable de identidad, pues también pueden aparecer y aparecen grupos, pues que de una manera u otra, pues dan forma a un cierto tipo de identidad o pseudoidentidad, a quienes pues se sienten de alguna forma desarraigados, familiar y socialmente. Pueden ser grupos políticos, en los cuales uno encaje y se sienta pues pertenecer, grupos sociales, grupos religiosos, sectas, pues de fútbol. ¿Cuánta gente se siente una identidad cuando se pone una camiseta de un equipo? La gente ya no va al fútbol a ver el equipo, la gente va en masa con camisetas de manera uniformada, declarando abiertamente que pertenece. No porque sienta de dentro el hecho de pertenecer, sino porque tiene que demostrarse que pertenece poniéndose una camiseta de determinado color, para que los demás le vean que pertenece, que es algo, en algún sitio es alguien. ¿Entendéis o no me entendéis? No. Por aquí hay gente que a veces se pone camisetas. Yo tengo ahí en el despacho una muy bonita. Como no entráis, pues no la veis, pero hay una camiseta más chula colgada ahí que... Ahí la hay, sí, sí, me la regalaron. ¿No? Está muy bonita, está muy bonita. No te rías que estás malito. No, el cabrón, por cabrón. Bueno, el caso es que esto se puede tomar muy a guasa, pero
Me viene a la cabeza siempre que hablo de esto. Tenemos aquí a un compañero y nadie se ofenda, pero me parece que fue cuando las semifinales de fútbol de la Copa, en el que la Real se enfrentó con un equipo de fútbol, probablemente con el único equipo de fútbol que existe, y alguien me saltó desde ahí, desde la zona esta, está Maite por ahí, un ramalazo de mala hostia. No dudarás que nos vamos a traer la Copa, ¿no? ¿Qué? No volvió, ¿eh? No volvió. No cogió la Copa, ¿no? La cogió el equipo de fútbol. Es que, claro, entiendes una persona que tiene problemas serios a nivel estructural y psicológico y tiene un grado de identificación tan radical con una postura que luego pues, pasa igual con el tema de las sectas, pasa igual con todo este tinglado de cosas. Digo, si tenéis alguna duda, esto no es una secta, ¿eh? Aquí no vaya a ser que... Em, la verdad es que se entabla ahí o se establece un entramado identitario perverso, pero que da sentido a la vida de más personas de las que se cree. Y nosotros que supuestamente pues somos una sociedad un poco más atrasada que esta gente que vive de los Pirineos para arriba, y no digo aquí en Euskadi Norte, digo un poco más arriba todavía, que ganan una copa de... Y ha habido muertos, o sea, es que es la hostia, alucinas, ¿no? Con todo lo evolucionada que está la sociedad francesa y bla, 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 bla. Monsieur? Oui, 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 oui. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿no? Muertos en las calles de París porque ganaron, menos mal que ganaron. No sé. Hasta ese nivel puede llegar la identificación con los colores de un equipo de mercenarios, de gente, y me dan igual estos que los de aquí, que los del equipo de fútbol del que yo suelo hablar, que viven del dinero que pagan los pringaos que les van a ver domingo tras domingo y se pasan por el arco del triunfo los colores, la camiseta, el nombre del equipo, la ciudad a la que representan y la sociedad que está detrás de ellos. Pero a la gente le da un compromiso de identidad y se sienten parte de. Y no dicen, han ganado, no, hemos ganado, o hemos perdido, o vaya zurra que nos han dado. Porque claro, cuando se habla de, pues, según de qué equipo, pues es lo que hay. Por ejemplo, el Betis, ¿no? Que no se llevan más que castañas. Pues bueno, pues esto es lo que hay. Por eso decimos nosotros, viva el Betis, man que pierda. Así nos curamos en salud. Pues eso. Pero da una clave de identidad que prácticamente en otras partes no se puede conseguir. Y me da lo mismo que vayas vestido de una cosa que de otra. ¿Cuántas veces alguien que se pone un uniforme no tiene nada que ver con la persona que es sin uniforme? ¿Qué conforma la identidad de un ejército? La fuerza de un conglomerado de personas uniformadas, todas vestidas de la misma manera. Es eso. Es eso. Sensación de pertenencia, identidad. Yo aquí soy parte de. Ese es el tema. También hay otros, sí, sí, que les ponen un uniforme de conductor y la hostia, tío. O sea, se sientan en el bus y solo falta que les pongan las estrellas de general. Porque, coño, como respires dentro del autobús, no te digo nada como tienes un pedo. Pues fíjate tú la que se puede liar ahí. O sea, es, en fin. Lo cierto es que esto ocurre mucho más de lo que parece. Así que no todo el mundo parece que sea o es tan libre como parece. O se le hace creer que es. En estos procesos de búsqueda, dependencia, se llegan a formar personalidades que pueden explicar desde la violencia étnica, política, deportiva, hasta la religiosa. Estoy hablando del fanatismo absolutista, ¿no?
esto que pasó, ni hace tanto ni tan lejos, que lo tenemos otra vez aquí a punto de que vuelva a ocurrir. Y esto lo tenemos muy encima, más encima de lo que parece, pero es lo de que viene el lobo, que viene el lobo, que no viene el lobo, viene, 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 viene. Así que más nos valdría asentarnos en la búsqueda de identidad personal, pero asentada en la identidad social, porque si no, estamos bien jodidos. Para entender mejor la relación que existe entre una y otra, entre la identidad personal y la identidad social, así como muchas de las implicaciones que esto conlleva, se hace necesario recordar que la conducta de una persona depende de su identidad y que su identidad emana de la posición que ocupa en su enclave social. Todos estamos englobados o acoplados en un entorno social. Y lo que hacemos dentro de ese entorno y entre la gente a través de entre la cual nos desenvolvemos nos da una identidad. Cuando alguien dice, pues este tío es o este tío es no sé qué, alguien de su entorno, del entorno en el que se desenvuelve, le está dando una clave de identidad que le llegará a sus oídos o no le llegará, a pesar de lo que él crea o deje de creer. Como decía antes, tú no suenas como tú te escuchas. Voz a ti te suena de una manera, pero nosotros la oímos de otra. Y con la identidad pasa algo parecido. Tú puedes esforzar por dar una identidad, la que sea, que tu grupo, tu enclave social en el que te desenvuelves, te puede hacer una crucecita y decirte otra. Te puedes desenvolver dentro de un grupo humano, dentro de un equipo, y por eso la gente tiende a uniformarse, porque a muchos les da miedo tener una identidad clara, objetiva, criticable, censurable o alabable, pero propia, sola, independiente, sin dependencias. Joder, qué tío más raro. Ya no hay gente rara. La globalización nos lleva a todos, pues ya no hay frikis. No, ¿dónde están? Es como en aquellos que el Pepe Tijeras y toda la chusma esta que andaba por ahí suelta. Pues si no, oye, ayer estuvo cantando en mi barrio la... ¿cómo se llama? Es que lo he dicho dos veces. Lo he dicho dos veces hoy y lo he dicho mal. He dicho Yola Berrocal y no es la Yola Berrocal, es la... ¿Pasta? ¿Qué pasta? No, no fue cosa del ayuntamiento, fue cosa de la asociación de vecinos. Pues estaba aquello, será una petarda, pero la petarda se baja al barro de la calle, actúa en barrios pequeños, entre gente obrera, cobrando muy poquito y se le ocurra. Y yo pues no es que me caiga, porque no me cae, pero por esos cojones, pues mira, pues ahí está. Se le ocurra, se le ocurra y se le ocurra. ¿Y dónde? Se baja al barro. A ver, no se montan estadios en un escenario pequeño, en un chiringuito, en un barrio obrero. Ya está. Y ahí la tiene. Que no le llaman. Que no le llaman. No para de currar. No, no lo llenaría. No. Pero a los bares de mi barrio, pregúntales. Ayer, ayer sacaron todo lo que sacaban conmigo cuando estaba en activo. O sea que, bueno, eh, pues bueno, más allá de la Yola derrocada. Vale. Bien.
Decía ya para terminar hoy que la identidad que poseemos o que creemos poseer en una buena medida determina nuestra forma de ver y de interpretar el mundo, la vida, la gente. Sobre todo la forma de vernos y de interpretarnos a nosotros mismos y a nuestra propia conducta. No somos capaces de mirarnos, sacar conclusiones de nosotros mismos, de interpretarnos, y esto a mucha gente le cuesta mucho, es el hecho de mirarse al espejo. Es algo que suelo hacer, ahora no tanto, pero antes lo hacía mucho en las primeras entrevistas, cuando venía alguien, me preguntaba cuánto tiempo hacía que no se miraba al espejo. Y a más de uno y de una los he agarrado del brazo y los he llevado delante del espejo para que se miren. Para que tomen nota, que están y de que son. Les guste o no les guste lo que ven. Entonces, esa manera de vernos y de interpretarnos, más allá de lo subjetiva que pueda ser la conclusión a la que lleguemos, tiene que ver con, o puede ser la base de nuestra propia conducta. Y además es la clave que determina nuestros estilos de vida, cómo nos vamos comportando. Aunque está claro que aquí hay un camino de ida y de vuelta, porque también el estilo de vida influye en nuestra identidad. Por tanto, tenemos que tener claro que el camino de búsqueda de identidad es un camino de ida y de vuelta y que nos vamos a encontrar con tantas cosas como hemos vivido y saber con cuántas cosas nos vamos a encontrar mientras vivamos. Pero que en cualquiera de los casos, para poder seguir viviendo, hay que saber que uno ha vivido, que vive, y lo que no puede saber es si vivirá o no vivirá mañana. Entonces, tú, en ti, digo, para ti. Y así podrás ser tú, vosotros, cuanto quieras. Si no estás en ti,